Me llamo Lucía, soy periodista en un periódico local y cada día me encuentro con historias de personas que intentan ocultar la verdad, pero que casi siempre dejan pequeñas huellas por las que esa verdad puede ser revelada. En mi trabajo aprendí a ser atenta a los detalles y el hábito de escuchar más de lo que hablo me lo llevé también a casa. Esa capacidad de notar cambios imperceptibles en las entonaciones y en los gestos hizo que mi vida familiar se volviera insoportable, porque no podía cerrar los ojos donde otros, tal vez, simplemente se habrían apartado. Mi marido, Raúl, es arquitecto, tiene 38 años. Siempre se distinguió por su seguridad en sí mismo y por su capacidad de encontrar justificación a sus decisiones, incluso cuando éstas afectaban a los demás. En nuestro apartamento lleva viviendo ya casi 2 años mi hermana menor Isabel, quien, tras su divorcio, pidió refugio y se quedó con nosotros. Primero fue por poco tiempo, luego hasta que llegaran tiempos mejores, y al final todos nos acostumbramos a que estuviera allí cada noche. Aunque Isabel y yo nunca fuimos especialmente cercanas, no era mi hermana de sangre. En la infancia siempre buscaba amigos fuera de casa y en la vida adulta rara vez compartíamos lo personal. No podía dejarla sola frente a la crisis. Después del divorcio no tenía dónde ir y yo sentí la obligación de apoyarla, aun cuando entre nosotras no existiera esa confianza fraterna que otros describen en libros o películas. Durante los primeros meses, de verdad, me compadecí de ella. Entendía que un divorcio siempre es un trauma, más aún cuando llega de improviso. Pero con el tiempo comencé a sentir cómo su presencia, poco a poco, me desplazaba de la zona de intimidad que debería pertenecer solo al matrimonio. En apariencia, todo seguía normal. Cenas de tres, conversaciones sobre cosas cotidianas, pequeños planes para el fin de semana. Sin embargo, notaba que Raúl le prestaba mucha más atención a ella que a mí. Escuchaba largamente sus bromas, las comentaba con una ligereza que yo ya hacía tiempo no veía en su trato conmigo. Le hacía preguntas adicionales y le daba la sensación de que era la única capaz de comprenderlo de verdad. Aquella noche, mientras cenábamos, la situación se manifestó con especial crudeza. Le pregunté a Raúl por su nuevo proyecto, en el que llevaba semanas trabajando. Quería oír detalles para sentirme, aunque fuera un poco parte de su vida, pero me contestó con tal sequedad que me avergoncé de mi propia pregunta. En cambio, Isabel bromeó con acierto sobre que sus edificios siempre buscaban tocar el cielo, y él rió con la sinceridad que en otro tiempo había estado dirigida solo hacia mí. Lo vi inclinarse más cerca de ella. Vi cómo su mano caía sobre su muñeca, aparentemente de forma casual, pero permaneció allí más tiempo del que permite el simple respeto. Isabel ni siquiera reaccionó. No retiró la mano, no intentó suavizar la tensión, solo continuó la conversación, como si nada hubiera pasado. Me senté a mirarlos, intentando ocultar mi turbación, porque externamente aquella escena podía parecer solo una cercanía inocente entre personas, un gesto de apoyo. Pero por dentro sentía que en esos gestos se ocultaba algo más. No quería parecer la mujer celosa sin motivos, pues eso sonaría absurdo de por sí. Pero aquel momento se convirtió para mí en una señal. Ya no éramos una pareja con un espacio propio. Ahora ese espacio le pertenecía también a ella, quizá incluso más que a mí. Cuando Isabel se retiró a su habitación, intenté hablar con Raúl, pero enseguida me apartó con la mano, diciéndome que exageraba y que no había que crear problemas donde no los había. Sus palabras me hirieron más que el propio gesto,
porque me demostraron que ni siquiera estaba dispuesto a reconocer mis sentimientos como reales. Esa noche, acostada a su lado, comprendí que en nuestro hogar había aparecido la primera grieta, una que nunca desaparecería y que, quizá, sería el inicio de una historia que yo, como periodista, hubiera escrito alguna vez sobre otra persona, pero que ahora me tocaba vivir en carne propia. La semana siguiente, sentí que la situación entre los tres se había vuelto tan estrecha y enredada que callar significaba perder cualquier control sobre los acontecimientos. Decidí actuar de manera inesperada e incluso brusca, porque sólo así podía obligar a Raúl a verme de nuevo, a recordar que yo todavía estaba allí, que no me había desvanecido ni me había convertido en un simple telón de fondo para sus conversaciones con mi hermana. La idea del experimento nació de repente. Era impulsiva y peligrosa, pero precisamente por eso me parecía la única forma de arrancarlo de ese cómodo capullo que él mismo había tejido alrededor de Isabel. Esa noche, cuando nos quedamos a solas en el dormitorio, llevé un pañuelo negro que encontré entre mis cosas y le dije que quería probar algo nuevo para darle variedad a nuestra relación. Al principio se sorprendió, pero pronto la sorpresa se transformó en interés y entendí que le gustaba la sensación de juego, el mero hecho de que yo de pronto rompiera con el guión habitual. Le pedí que no hiciera preguntas y confiara por completo en mí, y aceptó demasiado rápido, como si no percibiera ningún peligro y lo tomara como una broma inocente. Le até los ojos y él se sentó al borde de la cama, sonriendo e intentando adivinar qué había planeado. Mientras tanto, en mi mente ya se gestaba un plan que oscilaba entre la locura y el cálculo frío. Salí al pasillo y llamé a Isabel. Ella apareció casi de inmediato, y al ver lo que ocurría, su rostro expresó tal indignación que por un instante me avergoncé de mi propio plan. Me dijo bruscamente que estaba actuando de manera insensata, pero yo insistí en que entrara. En mi voz había tal determinación que oponerse era inútil. Cuando cruzó el umbral, tomé su mano y la puse en la palma de Raúl. Él rió, convencido de que era yo, y se inclinó hacia adelante. Sus labios tocaron los de ella tan rápido y con tanta naturalidad que por unos segundos perdí el sentido de la realidad. Isabel al principio se quedó inmóvil, luego se estremeció, pero no se apartó de inmediato. Hubo un instante de vacilación, y ese instante fue para mí la prueba de que todo lo que temía era en verdad posible. Le arranqué bruscamente la venda de los ojos y me reí, fingiendo que todo había sido solo una broma inocente, una prueba para ver si realmente confiaba tanto en mí como para no distinguirme de otra persona. Él intentó salir del paso con un chiste, preguntó para qué había sido necesario, pero en su mirada destelló una sombra de desconcierto que reveló más que cualquier palabra. Isabel salió de la habitación en silencio, sin dar ninguna explicación, y esa huida muda me pareció más elocuente que cualquier justificación. Me senté junto a Raúl y fingí reírme de mi propia ocurrencia, pero dentro de mí ya había una certeza clara. Ahora entre ellos existía una experiencia compartida, un pequeño secreto que quedaría para siempre como parte de su relación y que yo misma había creado en mi intento desesperado por salvar nuestro matrimonio. Y lo peor no fue que aquel beso se produjera, sino que no ocurrió sin la participación de ella. Pudo apartarlo de inmediato, pero no lo hizo. Permitió que el momento se prolongara lo suficiente para que yo comprendiera que mi juego resultaba más peligroso de lo que jamás habría imaginado. Unas semanas después de aquella noche con la venda,
le propuse a Raúl una idea concreta que, según yo, podría devolverle a nuestra relación la sensación de tener un objetivo común. Empezar a ahorrar dinero para unas vacaciones que fueran la oportunidad de reconstruir lo que entre nosotros se había roto. Le expliqué que ese viaje nos permitiría dejar atrás las pequeñas tensiones y rutinas y pasar un tiempo juntos sin terceros. Raúl aceptó casi sin dudar. Incluso añadió que él también lo había pensado hacía tiempo, aunque yo sabía perfectamente que la iniciativa siempre venía de mí. Acordamos guardar una cantidad fija cada mes. Compré un sobre sencillo y lo escondí en el armario, entre las toallas, convencida de que allí estaría seguro y que ni siquiera Isabel lo vería. Al principio todo parecía funcionar. Evitábamos gastos innecesarios. Yo llevaba una pequeña lista para comprobar cómo la suma iba creciendo, y esa acumulación me daba una esperanza extraña, como si realmente pudiéramos actuar juntos por un futuro compartido. Pero una noche, al revisar el sobre, me sorprendió su ligereza. En vez de un fajo de billetes, dentro había apenas unas cuantas notas. Era imposible. Recordaba perfectamente cuánto habíamos guardado unos días antes. Primero pensé que quizá había gastado algo y lo había olvidado, pero la idea era tan absurda que la descarté enseguida. Entonces me invadió un frío sospechoso y empecé a esperar una explicación de Raúl. Cuando regresó del trabajo, le hablé del dinero desaparecido. Me miró tranquilo, demasiado tranquilo, y respondió que no había tomado nada. De inmediato, desvió la conversación hacia la sirvienta que venía una vez por semana a limpiar, sugiriendo que debíamos hablar con ella, porque los robos ocurren más a menudo de lo que creemos. Escuchaba sus palabras y sentía que mentía, pero lo hacía con tanta naturalidad, sin apenas esfuerzo, como alguien habituado a justificarse hasta el punto de hacer sentir culpable al otro por sus sospechas. No respondí, pero al día siguiente vi algo que borró toda duda. Entré al salón y encontré a Raúl con el sobre en la mano. Sacó dinero, se lo entregó a Isabel y le dijo algo como: «Esto es para tus materiales de la taller». Ella asintió y aceptó el dinero con total naturalidad, como si aquello fuese lo más normal del mundo. Ambos estaban convencidos de que yo no los veía, pues permanecía tras la puerta fingiendo revisar unas notas, pero cada gesto se me grabó en la memoria. Comprendí que no era una casualidad, ni un error, era un acuerdo tácito a mis espaldas. Esa noche, durante la cena, Raúl empezó a hablar de que debíamos ahorrar más, que gastábamos demasiado en comida y tonterías. Lo dijo con un tono de autoridad, como si fuera él quien llevaba las decisiones, cuando en realidad ya las había tomado por sí mismo, gastando nuestro dinero en las necesidades de mi hermana. Yo lo escuchaba, asentía y fingía estar de acuerdo, pero en mi cabeza crecía un pensamiento cada vez más fuerte. Aunque fuera mi hermana, aunque no fuéramos tan cercanas, él siempre tendría dinero, atención y apoyo para ella, y para mí solo quedaban exigencias de economizar y promesas que nunca se cumplían. Esa noche permanecí mucho tiempo con los ojos abiertos, sin pensar ya en el simple hecho del robo, sino en que Raúl ni siquiera consideraba necesario darme una explicación. Para él, mi silencio debía de significar conformidad. Entonces decidí aprovechar esa ventaja. Si guardaba silencio, podría ver más de lo que ellos querían mostrarme. Solo así lograría comprender hasta dónde había llegado esa relación, que cada vez más se me revelaba como una conspiración en mi contra. Unos días después de descubrir que nuestro dinero en común se había convertido para Raúl
en un recurso cómodo para las necesidades de Isabel, intenté convencerme de que aún podía mantener la calma y no perder el equilibrio. Pero las circunstancias cotidianas me lanzaban una y otra vez pequeñas pruebas de que yo me estaba convirtiendo, poco a poco, en una extraña entre ellos. Una mañana de sábado, insistí en que debíamos ir al mercado a comprar verduras y frutas frescas. Raúl propuso que Isabel nos acompañara, porque ella sabía bien cómo elegir los productos, y esa frase sonó para mí como un recordatorio más de que siempre encontraba una justificación para tenerla cerca. Recorríamos los pasillos, deteniéndonos en los puestos, y yo observaba cómo Raúl charlaba animadamente con Isabel, reía con sus comentarios, se aconsejaba con ella sobre qué hierbas comprar, como si fuera ella su esposa y no yo. Intenté no mostrar mi irritación, pero todo se desbordó cuando uno de los vendedores, sonriendo, comentó: «Su hermana parece más joven que usted». Al principio ni entendí lo que quería decir, pero cuando Raúl intervino con demasiada seriedad, defendiéndola sin motivo, explicando que ella simplemente se conservaba bien, comprendí que su reacción era desproporcionada a una simple broma. Isabel también rió, con una ligereza que revelaba que estaba acostumbrada a ese tipo de cumplidos. A mí me abrazó la idea de que mi marido la defendiera con tanto celo, como si no se tratara de mi hermana, sino de una mujer cuya dignidad él consideraba su deber proteger. Fue un episodio fugaz, pero me mostró una nueva faceta de su relación, que hacía tiempo había dejado de ser inocente. Por la noche intenté desviar el tema, fingir que nada importante había ocurrido, pero durante la cena escuché de su boca una palabra que se convirtió en peligrosa. Llamó a Isabel guapa. Lo hizo con naturalidad, como en broma, pero para mí ese término se volvió un disparador, porque sabía que en los últimos meses nunca lo había dicho refiriéndose a mí. Observé cómo ella sonreía, como si oyera algo del todo habitual, y cómo él no se daba cuenta de que en mi mente ya empezaba a nacer un nuevo temor. En los días siguientes, me dediqué a escuchar deliberadamente sus conversaciones y volví a oír esa misma palabra varias veces en labios de Raúl. Cada vez sonaba como si perteneciera solo a ella. No sabía si lo hacía a propósito o simplemente no notaba lo peligroso que era mostrar semejante ternura hacia Isabel delante de mí. Pero cada repetición reforzaba la sensación de que nuestra casa se transformaba en un espacio donde mis palabras y mi presencia carecían de importancia. En un momento en que ya no soportaba más escuchar a Raúl dirigirse a ella con la calidez que alguna vez me había pertenecido, le propuse con cautela que quizá sería mejor que Isabel buscara otro lugar donde vivir, bajo el argumento de que así le sería más fácil rehacer su vida sin limitaciones. Lo dije con calma, intentando presentar la sugerencia como un gesto de cuidado, no como una exigencia. Pero Raúl lo recibió casi como un ataque, como si intentara expulsar a alguien de su círculo más cercano. Su respuesta fue dura, aunque quiso mantener la compostura, y en sus palabras había la sensación de que Isabel no era mi hermana, sino su propia familia, a la que yo pretendía humillar o privar de apoyo. Esa reacción me sorprendió más que cualquier mirada o roce, porque ya no se trataba solo de justificar su presencia. Ahora la defendía como si ocupara un lugar especial en su corazón, un lugar que debería haberme pertenecido a mí. Unas semanas después de que la palabra guapa se hubiera instalado definitivamente en sus conversaciones, regresé a casa más temprano de lo habitual. Una reunión de redacción se canceló de improviso y pensé aprovechar ese tiempo para descansar un poco y, quizá,
preparar la cena yo misma, ya que hacía tiempo sentía que la cocina había dejado de ser mi espacio. Abrí la puerta en silencio y enseguida oí sus voces en la cocina. Sonaban demasiado próximas, demasiado confiadas, y me detuve un instante para asegurarme de que mis sensaciones no eran un simple juego de la imaginación. Cuando entré, la escena no dejó lugar a dudas. Raúl estaba junto a Isabel, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Su mano, ligera pero excesivamente explícita, se deslizó por la cintura de ella, como si ese gesto fuera natural y cotidiano. Reían por alguna nimiedad que no alcancé a oír, pero la risa se cortó en seco en cuanto me vieron en la puerta. Los dos se tensaron de golpe, y ese cambio en sus rostros confirmó más que cualquier palabra. Sentí un extraño alivio, porque mis sospechas, al fin, tenían una confirmación evidente. Pero a la vez era un alivio amargo, ya que la frontera que tanto temía que cruzaran estaba en realidad muy atrás. Me acerqué, sonreí como si nada hubiera ocurrido, y dije con voz serena: «No os detengáis, yo no estoy celosa». Intercambiaron una mirada rápida, cargada de más verdad que cualquier explicación, pues fue esa reacción la que habló con mayor fuerza. Raúl comenzó a decir algo, intentando disimular con una broma. Isabel bajó la mirada, fingiendo buscar algo sobre la mesa, pero ambos tenían una expresión de culpa tan evidente que sus esfuerzos eran inútiles. No hice preguntas ni pedí explicaciones, porque comprendí que me encontraba en una situación donde cualquier palabra sería solo una excusa, y la verdadera respuesta ya había aparecido en sus actos. Esa noche permanecí largo rato en la sala, con un libro abierto en las manos, fingiendo leer, mientras en mi cabeza trataba de ordenar las piezas de todo lo vivido en los últimos meses. La mano en la muñeca, el beso en la oscuridad durante mi experimento, el dinero desaparecido, la palabra guapa y ahora este gesto en la cocina. Todo formaba una secuencia, pasos de una misma historia que hacía tiempo había dejado de pertenecerme. No lloré ni hice escenas, aunque tenía todo el derecho. Comprendí que si explotaba en ese momento, ellos se unirían contra mí y perdería la posibilidad de ver su verdad sin disfraces. Sentí que mi única opción era seguir callando y observando, aunque ese silencio me consumiera por dentro. Cuando nos fuimos a la cama, Raúl me tomó de la mano, como queriendo mostrar que entre nosotros todo estaba bien. Pero en ese contacto no percibí cuidado ni ternura, solo el intento de acallar su propia culpa. Permití que sujetara mi mano, pero ya sabía que lo visto ese día me había cambiado para siempre y que ninguna justificación sería capaz de borrar la imagen de su cercanía demasiado evidente con Isabel. La semana siguiente, una fuerte tormenta se desató sobre la ciudad. El cielo oscureció en pleno día. Las ventanas vibraban con los golpes del viento, y cada relámpago hacía parpadear la luz hasta que finalmente se apagó por completo. Nos quedamos a oscuras, los tres en el apartamento, oyendo solo el retumbar del trueno y nuestras respiraciones entrecortadas. Nos reunimos en la sala porque Raúl dijo que era mejor permanecer juntos que aislarnos en las habitaciones, y yo acepté, aunque sabía que en la oscuridad nuestros papeles se volvían aún más frágiles. Nos sentamos en silencio, y la tensión era tan densa que incluso el estruendo del cielo parecía menor. Para romper el ambiente, pregunté en tono casi de broma, aunque lo decía muy en serio: ¿qué harían si mañana llegara el fin del mundo? Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro aguardaba sus respuestas con ansiedad, porque sabía que en este tipo de preguntas la gente suele revelar lo que calla en las conversaciones normales. Yo respondí primero:
Dije que escribiría un artículo que abriera los ojos a todos sobre la verdad. Lo pronuncié con cierta ironía, porque sonaba demasiado profesional y previsible, pero quería subrayar que incluso en una situación límite, seguiría siendo yo, una persona que busca la verdad. Raúl tardó en contestar, y esa vacilación ya me revelaba que pensaba en algo que no quería expresar delante de mí. Finalmente, dijo que pasaría el último día con sus seres queridos. Intentó sonar cotidiano, pero incluso en la oscuridad percibí que ocultaba lo que en realidad deseaba decir. Y entonces oí la voz de Isabel, suave pero nítida. Yo me permitiría amar, aunque fuera un pecado. Sus palabras fueron tan directas, tan desarmadas, que sentí un nudo dentro de mí. En esa frase estaba toda la verdad que yo temía. No mencionó a quién se refería, pero no hacía falta. Los tres sabíamos bien hacia dónde apuntaban sus pensamientos. Raúl guardó silencio, y ese silencio resultó más elocuente que cualquier respuesta, porque no intentó detenerla, ni corregirla, ni siquiera fingir sorpresa. Yo permanecí a su lado, intentando mantener un gesto sereno, mientras por dentro comprendía que todos mis temores, dudas y sospechas acababan de confirmarse por completo. Nadie volvió a hablar. Permanecimos escuchando cómo la tormenta poco a poco se apagaba y cada relámpago iluminaba fugazmente sus rostros, donde se dibujaba algo que ya no necesitaba palabras. Comprendí que esa noche sería para siempre el punto de no retorno y que ahora me tocaba decidir, seguir participando en este juego peligroso o romperlo, aun si para ello tenía que perderlo todo. Después de aquella noche de tormenta, cuando las palabras de Isabel fueron tan directas que era imposible olvidarlas, comprendí que el silencio ya no podía ser mi única arma. Había llegado el momento de enunciar las reglas de ese juego peligroso, porque sin reglas todo se transformaba en un caos en el que yo desaparecía poco a poco. La noche siguiente, cuando estábamos los tres, puse una copa de vino sobre la mesa y sin ocultar la seriedad, dije que si entre nosotros iba a seguir ocurriendo lo que estaba ocurriendo, al menos debía ser de manera abierta y no a escondidas. Expliqué que los secretos dentro de una misma casa destruyen más rápido que cualquier golpe externo. Raúl fingió incomodidad, dijo que yo exageraba, que mis palabras eran demasiado duras. Sin embargo, en sus ojos brilló algo parecido al alivio, como si hubiera estado esperando que yo le quitara de encima el peso de ocultarse, y ahora solo le quedara negarlo por decoro. Isabel, en cambio, reaccionó como indignada. Levantó la voz. Dijo que aquello era inmoral, que yo la ponía en una situación humillante. Pero incluso entonces había en su protesta algo falso, demasiado teatral, como si recitara frases que debía decir para salvar su imagen. Me quedé observando cómo ambos intentaban equilibrarse entre la condena pública y la aceptación íntima, y comprendí que en realidad llevaban tiempo listos para vivir bajo esas reglas, solo que no se habían atrevido a pronunciarlas. Yo lo hice en su lugar, y desde entonces nos encontramos en un terreno donde la hipocresía se convirtió en el mecanismo básico de supervivencia. Unos días después, cuando la tensión parecía haber bajado, Isabel trajo ella misma una botella de vino, la colocó sobre la mesa y sonriendo como si nada especial ocurriera, preguntó: «Bueno, ¿y cuáles son entonces sus reglas?». La miré y comprendí que su indignación anterior había sido solo una máscara, caída demasiado pronto. Con ese gesto confirmaba que estaba dispuesta a seguir jugando. Raúl, sentado a su lado, intentaba conservar un aire de seriedad, pero yo veía en su mirada la misma expectativa impaciente que ya no podía ocultar.
En ese instante supe con claridad que nuestra casa se había convertido en un teatro. Él, el marido que finge honestidad; ella, la hermana que simula sentirse ofendida; y yo, la esposa que aparenta controlar la situación cuando en realidad apenas lucha por mantenerse a flote, dejando que los demás crean en mi autoridad. Todo estaba claro. La hipocresía ya no era un accidente, sino la regla que todos habíamos aceptado en silencio, incluso mientras cada uno fingía luchar contra ella. Pasaron algunos días y la fiesta nacional de aquel año resultó especialmente bulliciosa. Las calles se llenaron de gente que cantaba, reía, lanzaba fuegos artificiales, y cada explosión en el cielo resonaba en nuestras ventanas como si la ciudad entera respirara al mismo ritmo. Nosotros también decidimos celebrarlo en casa. Descorchamos un vino que trajo Isabel y preparamos una mesa sencilla pero generosa, lo suficiente para justificar que la velada se alargara más de lo habitual. La atmósfera se fue relajando poco a poco, las bromas se multiplicaban y hasta yo misma sentí la necesidad de reír para no parecer ajena frente a su natural cercanía. Cuando los primeros cohetes iluminaron los tejados, salimos al balcón. Raúl tomó 2 copas y nos las ofreció con una sonrisa que parecía querer compartir el momento con ambas a la vez. Comprendí que así era como se sentía, un hombre incapaz o reacio a elegir. Isabel se inclinó hacia él más de lo necesario. Sus hombros volvieron a rozarse y sentí cómo esa imagen se grababa en mí. En vez de protestar, decidí mantenerme como espectadora, porque observar me permitía entender su verdad mejor que cualquier intervención. De vuelta en el interior, abrimos otra botella y todo derivó en un pequeño caos. Risas, brindis sonoros, migas en la mesa que nadie pensaba recoger. Yo veía cómo Raúl miraba a Isabel con una franqueza excesiva, ya sin disfrazarla con chistes o miradas furtivas. Era como si hubiera olvidado que yo también estaba allí, como si su sinceridad fuera demasiado grande para ser contenida. En un momento comprendí que el control se me escapaba por completo. Sus manos se encontraron sobre la mesa. Isabel no las retiró. Raúl no intentó ocultarlo. Entonces entendí que mi idea de las reglas de la hipocresía había dejado de funcionar, porque ellos ya no veían la necesidad de fingir. Lo que antes era un juego empezaba a tomar la forma de una realidad en la que yo existía solo para justificar la presencia de ese extraño triángulo. Esa noche, los acontecimientos avanzaron más rápido de lo que yo había previsto. Las copas se llenaban una y otra vez, las risas crecían, pero yo solo atrapaba la mirada de Raúl, dirigida siempre hacia ella y no hacia mí. Y esa mirada decía más que cualquier palabra. Yo permanecía a su lado como si participara, pero en realidad me convertía en testigo de cómo mi vida se transformaba en una historia ajena. Cuando finalmente nos encontramos los tres en una misma habitación, sin excusas ni justificaciones, ya sabía que yo no era el centro de aquel juego. Mis propios límites se difuminaban. Incluso cuando me tocaba a mí, sus ojos seguían fijos en ella. Y esa certeza fue la confirmación más dolorosa. Mi papel había quedado reducido a permitir que su relación se desarrollara delante de mí. Esa noche comprendí por primera vez que mi intento de dirigir el juego se había vuelto en mi contra. Yo misma había creado el espacio donde su cercanía podía volverse legítima, y ahora ese espacio ya no me pertenecía. Después de aquella noche, cuando nuestro apartamento se convirtió por primera vez en un espacio donde ya no intentábamos ocultar lo que ocurría, la vida pareció dividirse en 2 planos paralelos. El exterior, que veían vecinos, conocidos y colegas, y el interior,
en el que vivíamos los tres, interpretando los papeles que nosotros mismos nos habíamos asignado. De puertas afuera, todo parecía casi perfecto. Caminábamos juntos por la calle. En los actos sociales mostrábamos cordialidad y los vecinos incluso nos elogiaban por ser una familia unida. Nadie imaginaba hasta qué punto estábamos hundidos en una mentira que sosteníamos voluntariamente. El día del entierro de nuestra vecina del segundo piso, vi por primera vez lo convincentes que éramos en ese papel. La gente se acercaba con palabras cálidas, diciendo que parecíamos una familia fuerte que sabía mantenerse unida. Yo respondía con sonrisas, leves asentimientos, frases cortas, mientras por dentro sentía que cada cumplido no hacía más que subrayar mi soledad, porque ninguna de esas palabras reflejaba la realidad que yo vivía a diario en casa. Tras las puertas cerradas de nuestro piso, Raúl se comportaba de otra manera. Cada vez consultaba más con Isabel sobre su trabajo, sus planos o sus nuevos proyectos. Veía cómo sus decisiones ya no nacían de las conversaciones conmigo, sino de la influencia de sus comentarios y consejos. Intenté un par de veces dar mi opinión, pero su reacción indiferente hacía evidente que mis palabras no tenían peso alguno. Y esa desigualdad me dolía incluso más que la intimidad física entre ellos. Comencé a sentir que nuestro hogar se transformaba en un escenario donde mi función era sostener la ilusión. Preparaba la cena, ponía la mesa, construía la imagen de una vida normal, mientras la verdadera vida se desarrollaba entre ellos, en las miradas que se cruzaban, en los roces ya sin disimulo, en la certeza de que ella se había convertido en su principal compañera, y yo en simple telón de fondo. Cada vez que un vecino decía, «¿Qué familia tan unida tienen?», esas palabras se convertían para mí en otra prueba de que vivíamos en la mentira y lo hacíamos de manera consciente. La mentira ya no era un accidente, era parte de nuestra rutina diaria, como un muro que levantábamos juntos para que nadie viera la grieta real. Miraba a Raúl y veía que era él quien más ganaba con todo esto. Tenía a mí, que sostenía la fachada de un matrimonio correcto, y tenía a Isabel, que le ofrecía lo que buscaba: atención, apoyo, la sensación de importancia. Lo tomaba todo al mismo tiempo, sin pensar que las consecuencias de esa doble vida acabarían cayendo sobre él. Yo callaba, porque comprendí que la mentira se había convertido en nuestro idioma cotidiano, y si la rompía entonces, perdería la posibilidad de ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Cada día, esta estrategia me parecía más peligrosa, pero también la única posible, porque solo ella me permitía seguir siendo testigo y no la víctima final de esta historia. Una tarde, cuando el día ya se acercaba a su fin y yo estaba a punto de permitirme por fin unos minutos de calma con un libro, sonó el teléfono en el apartamento y esa llamada resultó ser la que destruyó definitivamente la ilusión de equilibrio que tanto tiempo habíamos intentado mantener. Isabel contestó y de inmediato escuché cómo su voz cambiaba. Se volvió frágil, temblorosa, llena de confusión mezclada con dolor. La llamada venía de Monterrey, donde vivía su mejor amiga, que había caído gravemente enferma y necesitaba ayuda. Ahora Isabel tenía que decidir si dejarlo todo aquí e ir a cuidarla, o seguir aferrándose a nuestra extraña vida, en la que ya no quedaba espacio para decisiones sencillas. Yo estaba sentada cerca y observaba cómo intentaba hablar con calma, aunque sus ojos se llenaban de lágrimas, y vi cómo Raúl reaccionaba de inmediato, como si aquella llamada fuese una amenaza no solo para ella, sino también para él mismo.
intervino bruscamente, afirmando que ella no podía irse, que sin ella no podría arreglárselas, que la necesitaba allí, y ese necesitaba sonó con una franqueza tan desnuda que nunca antes se había permitido en mi presencia. Lo miré y comprendí que, por primera vez, había dejado de intentar ocultar lo que mi hermana se había convertido para él, aunque en realidad, hermana mía, lo era solo en los papeles. Isabel trataba de explicar que era su deber, que no podía abandonar a una persona querida sin ayuda, que debía elegir lo correcto, aunque eso destruyera todo lo que ya había logrado construir aquí. En su voz, escuchaba la verdadera lucha entre la conciencia y un sentimiento que nunca se había atrevido a nombrar en voz alta. Raúl, en cambio, alzaba la voz cada vez más, gritaba que ella no tenía derecho a dejarlo, que sin ella no valía nada, que solo ella era capaz de comprenderlo. Y sus gritos sonaban tan desesperados que no pude evitar sentir la ironía. Aquel hombre, que siempre parecía tenerlo todo bajo control, ahora se encontraba ante una mujer, rogándole que se quedara con la desesperación de un amante. No aguanté más y pregunté, tranquila, pero con cada palabra cortando en él como una cuchilla: ¿estás hablando ahora con mi hermana o con tu amante? Él se volvió hacia mí. Su rostro se encendió, pero en lugar de responder, se quedó en silencio. Y ese silencio fue peor que cualquier excusa, porque confirmaba todo lo que yo había sospechado durante los últimos meses. Isabel se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Repetía que no podía seguir así, que todo había llegado demasiado lejos, y yo veía que en ese momento estaba realmente dispuesta a marcharse. Raúl, en cambio, seguía mirándola con una expresión en la que la desesperación se mezclaba con la irritación, y sus ojos casi no se encontraban con los míos, como si temiera ver en mi mirada la verdad que ya era imposible ocultar. En esa escena, sentí por primera vez que los tres habíamos llegado a un límite del que ya no había regreso. Isabel debía elegir entre el deber y el sentimiento, Raúl entre la decencia y el deseo, y yo entre continuar el juego silencioso o reconocer la derrota. Y ninguno de nosotros estaba preparado para nombrar en voz alta su elección, aunque la respuesta era evidente para cada uno. Aquella noche, cuando la tormenta ya había cesado hacía tiempo y la llamada desde Monterrey aún resonaba en la memoria de cada uno de nosotros, me desperté en medio del silencio y de inmediato sentí que algo había cambiado en el apartamento, como si hubiera desaparecido una presencia habitual a la que ya, aunque con dolor, me había acostumbrado. Salí al salón y vi que la puerta hacia la azotea había quedado abierta y sobre el sillón estaba el pañuelo de Isabel, ese que siempre llevaba cuando salía de casa. Y fue precisamente ese pañuelo lo que me confirmó que se había marchado para siempre, sin avisar ni a mí ni a él. En la mesa encontré una nota escrita a toda prisa, con apenas unas palabras. Perdona si puedes. Amo, pero esto nos destruye a todos. Raúl entró detrás de mí. Me arrancó el papel de las manos, lo rompió en pedazos diminutos y lo arrojó al suelo, gritando que todo era culpa mía, que mis juegos y mis sospechas constantes nos habían llevado hasta este punto, que si no hubiera comenzado con aquel experimento, nada de esto habría sucedido. Hablaba a gritos, su rostro deformado por la rabia, pero detrás de esa rabia yo alcanzaba a ver la desesperación, porque en realidad no sabía qué hacer sin ella, y eso era lo que más lo aterraba. Salí al balcón y miré hacia la ciudad nocturna, que seguía con su vida sin sospechar que en un pequeño apartamento sobre la calle se desarrollaba un drama que ya había destruido todo lo que alguna vez llamé mi hogar.
Recordé cómo unos meses antes había bromeado sobre los secretos en nuestro apartamento, pensando que toda familia tiene sus historias ocultas, pero ahora comprendía que precisamente esos secretos nos habían destruido desde dentro, convirtiendo la mentira en rutina y la confianza en algo imposible. Raúl caminaba de un lado a otro por la habitación, arrojando cosas, culpándome de todo, pero sus gritos ya no tenían poder sobre mí, porque sabía que aunque encontrara las palabras correctas, no podrían devolver lo que ya se había perdido para siempre. Isabel se había ido, pero dejó una huella que ninguno de nosotros podía borrar. Dejó la sensación de que nuestra vida se había convertido en un campo de juego en el que no había ganadores y en el que todos habíamos perdido. De pie en el balcón me pregunté, ¿había ganado yo por haberlos desenmascarado, por haber obligado a la verdad a salir a la luz? ¿O había perdido porque lo había perdido todo, lo que había construido durante años? Y la respuesta era evidente. La victoria no existía, porque cuando la confianza está destruida, cuando el amor se ha convertido en un instrumento de traición y los lazos familiares en una máscara para la pasión, cualquier pregunta sobre victoria o derrota suena absurda. Solo sabía una cosa. Aquella noche se convirtió en la última de nuestra historia y ninguna palabra podría ya reescribirla. En cualquier relación, rara vez notamos el momento en que el sano equilibrio de confianza y sinceridad cede su lugar a los reproches no dichos, a los pensamientos ocultos y a las pequeñas artimañas que parecen inocentes solo a primera vista. En mi caso, todo empezó con una simple cena, en la que sentí que me escuchaban menos que a otra persona, y terminó en una situación en la que cada uno de nosotros se convirtió en rehén de sus propias decisiones y de los deseos ajenos. Ese camino me mostró que incluso un pequeño paso al costado de la franqueza puede, con el tiempo, transformarse en un abismo imposible de cruzar de regreso. A las personas les resulta natural explicar la conducta ajena como consecuencia del azar o de las emociones, pero cuando aceptamos esa explicación, también admitimos que la traición, incluso en lo más mínimo, es permisible. Y aquí lo importante no es solo lo que hace la otra persona, sino también lo que le permitimos hacer. Yo también lo permití. Callé, observé, fingí que bromeaba, que controlaba la situación, pero en realidad perdía el control día a día, hasta que todo salió de mis manos. Muchos creen que la mentira puede ser un modo de preservar una relación o de proteger a alguien del dolor, pero la práctica demuestra lo contrario. La mentira solo pospone el dolor, lo vuelve más fuerte y lo prolonga en el tiempo. Se puede vivir durante años en una ilusión, pero ninguna ilusión resiste la prueba de la realidad. Y cuando la verdad sale a la luz, no solo se destruye la confianza, sino también el respeto, que a menudo pesa más que cualquier promesa de amor. La historia que viví no tiene un final feliz. No hay ganadores, porque incluso aquel que parecía haber obtenido más terminó perdiendo la capacidad de vivir en paz consigo mismo. Cuando Raúl intentaba tenerme a mí y a mi hermana al mismo tiempo, creía que obtenía una doble confirmación de su fuerza, de su importancia, pero el resultado fue que se quedó sin ninguna de las dos, abandonado con sus fracasos y con lazos rotos. Isabel se fue, dejando tras de sí dolor e incertidumbre, y yo me quedé con la certeza de que el silencio y los compromisos fueron mi propio error. Cuando analizo todo a la distancia, me resulta evidente que cada historia semejante no comienza con una gran traición, sino con detalles. Una mirada no notada, una respuesta poco sincera, una broma ligera a la que no damos importancia. El problema
es que esos detalles se acumulan, como piedras que terminan levantando un muro. Y entonces, lo que sorprende no es la traición en sí, sino cuánto tiempo permitimos que ese muro se levantara en nuestro propio hogar. Tal vez a alguien mi historia le parezca demasiado dura, pero cualquier familia, cualquier relación, se enfrenta a la prueba de la sinceridad. Algunos la superan y se fortalecen, otros fracasan porque eligen el camino más fácil: no hablar, no aclarar, no discutir, sino postergar. Y justamente ese camino fácil resulta ser siempre el más difícil a largo plazo. No busco compasión ni trato de convencer a nadie de mi verdad. Lo único que quiero es que quien escuche o lea esta historia se pregunte si no está construyendo su propia vida sobre silencios y medias verdades, si no está poniendo en riesgo años de confianza por una tentación momentánea, si no permite que otro decida qué ocurre en su casa. Porque al final, la cuestión no es si se puede perdonar una traición, sino si alguien es capaz de vivir después de ella como si nada hubiera pasado. Se puede discutir mucho sobre quién tuvo más culpa, quién empezó primero, pero la verdad sigue siendo simple. Todos somos responsables de nuestras propias decisiones. Y si al menos una conclusión de esta historia puede servirle a alguien más, sería esta: no se permitan ignorar las pequeñas grietas en una relación, porque pronto se convierten en abismos, y una vez que se han cruzado, ya no hay camino de regreso.